De pequeños, bueno, y no tan pequeños, al escuchar la palabra enfermedad, ¿en qué pensabais o en qué pensáis? Yo de pequeñito, gracias a Érase una vez la vida, ese maravilloso programa infantil, lo que pensaba era que bichitos pequeñitos, maliciosos, entraban en la célula, la destruían, se apoderaban de ella y luego iban a colonizar a otras células. Con el cáncer pasa algo lo mismo, pero cambia el inicio. Se vuelven locas las células y empiezan a expandirse y atacar por todos lados. Célula anormal, mi teniente. Apariencia maligna en pleno crecimiento. Riesgo de tumor. Pero claro, luego investigamos y vemos, por ejemplo, en el caso del hígado, que el cáncer lo que tiene es una proliferación celular. Y otros, por el contrario, lo que producen es necrosis, ulceración, pérdida de tejido. Esto es que algunos cánceres atacan nuestro organismo haciendo estos más grandes, los tejidos tienen proliferación celular, y otros lo contrario, necrosando, ulcerando, haciéndolos más chiquitos. Entonces, como bien se preguntaba el Dr. Hammer, ¿cómo es posible que para sucesos opuestos pueda haber un mismo tratamiento? Ahí hay algo raro, ¿no? Y encima ese tratamiento es con veneno. A ver, la radioterapia es radiactiva, la radiación es mala. La quimioterapia es veneno, viene del gas mostaza además, o sea, es que es jodidamente peligroso. Entonces es veneno y es caca, no se toca. Pero es que aunque fuera miel del Himalaya, aunque fuera algo ahí que fuera bueno, no tiene lógica de base. ¿Cómo se van a tratar sucesos opuestos con el mismo tratamiento? Imaginaos que hay un medicamento para intentar ser más altos. Ese medicamento no puede ayudarnos a ser más bajos al mismo tiempo. O si tienes hipermetropía o miopía, que son opuestas, ver mal de lejos o de cerca, no se va a tratar con el mismo tipo de gafa. Que no puede ser, simplemente, es que no, que no. Una lente convergente o divergente te va a ayudar para un tipo de cosa u otra, pero no para las dos al mismo tiempo. Entonces es un error conceptual, de base. Con esta tercera ley biológica, el Dr. Hammer lo que pone es los pies y la cabeza a tanta teoría sin sentido, a tantas cosas que no cuadraban y a tantas contradicciones médicas previas a sus descubrimientos. Es decir, descubre el sentido de cómo funcionan realmente nuestros órganos, los tejidos que componen este bello organismo que cada uno tenemos. El Dr. Hammer, y aquí llegamos a la primera parte de la definición de la tercera ley biológica, encuentra el sentido, la manera en que nuestros tejidos se organizan, nuestros órganos y tejidos, para solventar un conflicto biológico que puso en riesgo nuestra supervivencia. Recapitulemos un poquito, nos vamos a ir a la primera ley biológica, segunda y llegamos a la tercera, para hacerlo con sustancia ahí desde la base. En la primera ley biológica, el Dr. Hammer, ¿qué es lo que descubre? El origen de las enfermedades. Vamos a hablar con propiedad. El origen de programas biológicos que nuestro cuerpo activa para ayudarnos a solventar un shock, una hostia que te da la vida, algo que te deja ahí patidifuso, algo que pone en riesgo tu supervivencia. Nuestro organismo adquiere unas propiedades un poco más fuertes, algún tipo de órgano, para solventar este peligro que te pone la vida, ¿vale? La segunda ley biológica que descubre el Dr. Hammer nos explica la función bifásica de estos programas biológicos. La primera fase es la activa, donde te ponen las pilas para solventar ese hecho traumático, ese problema, y la segunda fase, si es que se resuelve el conflicto, ya es la de vagotonía, con síntomas muy específicos. Ver el vídeo de la primera ley biológica y la segunda, esto solo para recapitular. Entonces, el origen, las dos fases. Tercera ley biológica, cómo actúa cada uno de nuestros órganos y tejidos, que va en completa sincronía con la histología y con la embriología, con las capas embrionales que se forman en los primeros 17 días de vida. Cuando somos un pequeño cigoto en el bello útero de nuestra madre, pues ahí se empiezan a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. ¿Bien? El Dr. Hammer, como buen alemán, después de contrastar miles de casos, descubrió algo sorprendente y maravilloso, por primera vez, una organización sistémica de nuestro organismo y de cómo funcionan cada uno de nuestros órganos y tejidos, en base a la embriología. Descubrió que cada uno de nuestros órganos tiene una función específica para solventar un shock biológico. El Dr. Hammer descubre la relación entre las hojas embrionales, endodermo, mesodermo y ectodermo, que van en completa relación con las partes del cerebro, tronco cerebral, cerebelo, médula cerebral y corteza cerebral, y a su vez la función específica de órganos y tejidos. Para que se vea mucho más fácil, pongo distintos colores, como él utilizaba, amarillo, naranja y rojo, para ir enlazando hojas embrionales, partes del cerebro y función que realizan. Explica, entre otras cosas, el por qué nuestro organismo en ocasiones produce un crecimiento celular y en otras necrosis.
Simple y llanamente, dependiendo del tipo de conflicto. En ocasiones necesitamos de una reacción y en otras del opuesto. Por supuesto, se desarrolla en absoluta sincronía con la primera y segunda ley biológica y la organización, el mapa cerebral, quedaría de la siguiente manera. Los conflictos correspondientes al endodermo se activan desde el tronco encefálico. Los del mesodermo antiguo son controlados por el cerebelo. Ambos muestran un aumento celular en la fase de conflicto activo y una necrosis o ulceración en la fase de vagotonía, cuando se ha solucionado el conflicto. Esto sucede solo y exclusivamente si disponemos de estos microorganismos tachados de demoníacos por la medicina alopática disponibles en nuestro cuerpo. Si os habéis atiborrado de antibióticos, por ejemplo, pues no dispondréis de estos hongos, bacterias, micobacterias que descomponen el material sobrante para luego excretarlo. Y entonces lo que el organismo hace es encapsularlo, encapsular el tumor. Y ahí se queda. De hecho, ya no está muy de moda, que ni siquiera se practican con el COVID, y por una específica razón, porque dan mucha información. Autopsias. Antes, que se practicaban más a menudo, de media, los seres humanos muertos a los que se practicaban estas autopsias tenían 4 tumores encapsulados. Eso implica que durante su vida pasaron por al menos, porque es una media, algunos serían 6 o 8 y otros serían 2, pasaron por 4, 5, 6 cánceres y murieron de otras cosas. Autopsias. Bien, los conflictos correspondientes al mesodermo nuevo son controlados por la sustancia blanca y al ectodermo son controlados por el corteza cerebral. Ambos, tanto mesodermo nuevo como ectodermo, están dentro de lo que se denomina cerebro nuevo. Así es más fácil acordarse: cerebro antiguo, endodermo y mesodermo antiguo, y cerebro nuevo, mesodermo nuevo y ectodermo. El primer grupo son los que tienen proliferación al principio, y el segundo grupo, lo que tienen es una disminución celular en fase activa, o una pérdida de funcionamiento. Pérdida funcional del tejido u órgano que se utilice. Y por lo tanto, en la fase de vagotonía se reparará el tejido y se recuperará la funcionalidad, total o parcialmente. Hay que ver cada caso específico, el tipo de conflicto, la intensidad y duración, la edad, otros factores. Aquí hay un poquito más de chicha, pero el resumen es ese. En algunos casos se recuperará completamente la funcionalidad y en otros pues no, porque el conflicto fue muy fuerte, duró mucho tiempo, se tardó en resolver, y como siempre pondré bellos ejemplos para que se entienda mucho mejor. Explicaré muy por encima para que se entienda el concepto. Endodermo, parénquima. El parénquima del hígado adquiere un volumen más grande con el fin de optimizar la absorción de elementos vitales. Esto se produce en caso de conflicto de bocado con la coloración de inanición o hambruna. Este es un miedo arcaico de morir de hambre, por extensión, temor de carecer de algo vital. Este está formado por la capa embrionaria endodérmica, por lo tanto será controlado por el cerebro antiguo, más concretamente por el tronco encefálico. Pasamos ahora al mesodermo antiguo, senos, concretamente glándula mamaria. Se desarrolla un tumor en la glándula mamaria, es decir, esta se hace más grande. Un tumor es un crecimiento celular que hace más grande y fuerte un órgano determinado. El sentido biológico del adenocarcinoma lobular es producir más leche para así poder amamantar de forma óptima y dar un mayor aporte energético a quien lo necesite. Se activa por un conflicto de preocupación o pelea. Para entender plenamente este programa biológico con pleno sentido de la naturaleza, de glándula mamaria, debemos explicar una de las características biológicas que se deben tener en cuenta a la hora de analizar un paciente. La regla de la lateralidad biológica. Ser zurdo o diestro biológicamente. Esto es de crucial importancia para determinar con qué hemisferio cerebral trabaja ese ser humano. Si el tumor se desarrolla en la mama izquierda y la mujer es diestra, entonces tenemos un conflicto de preocupación o pelea con o relacionados con la madre o el hijo. Incluso un conflicto de nido, preocupación por la casa o una parte de ella, por ejemplo el cuarto de los niños. Y si la mujer es zurda, el conflicto de preocupación o pelea normalmente es con la pareja. Potencialmente puede ser con cualquier persona que no sea madre e hijos. Este conflicto además tiene un contenido sexual. Si el tumor se desarrolla en la mama derecha
y la mujer hemos comprobado que biológicamente es diestra, entonces estaremos hablando de un conflicto de preocupación o pelea, normalmente con la pareja, pero que potencialmente puede darse con cualquier persona que no sea la madre o los hijos. En este caso, el conflicto no tiene un contenido sexual. Desarrollando un tumor en la mama derecha y siendo zurda la mujer, tenemos un conflicto de preocupación o pelea con o relacionados con la madre o el hijo. Incluso un conflicto de nido, como dijimos antes también. Preocupación por la casa o una parte de ella, por ejemplo, el cuarto de los niños. El concepto nido lo que viene a definir es que implica cualquier persona o cosa que esté siendo nutrida dentro del entorno familiar. En otras palabras, a quien se está alimentando en términos reales, virtuales o imaginarios. Normalmente para ayudar a la pareja o para ayudar al hijo que se encuentra en peligro. Pero se dan muchos casos últimamente además que se toman a las mascotas como si fueran hijos, en los que se desarrolla un cáncer de mama, de glándula mamaria, debido a una preocupación por la mascota, que se ve y se atiende como si fuera un hijo. El hijo asimismo puede ser algo que se representa como creación propia, una casa o una empresa. Y este programa biológico está comandado por el cerebelo. Pasamos ahora al mesodermo nuevo. Vamos a poner de ejemplo los huesos, concretamente el tejido óseo. Los huesos se necrosan en caso de conflicto de desvalorización o desvaloración, un sentir de no ser capaz de realizar algo, no tener las competencias para llevar a cabo una tarea. En fase de conflicto activo se produce una osteólisis, una destrucción ósea, es decir, una desmineralización de la matriz de proteína del hueso formando cavernas. Para que nos entendamos, haciendo agujeritos como un queso gruyère. Podemos encontrarnos con osteopenia, que sería una masa conflictual pequeña, o examinado en el inicio de la fase de conflicto activo, o con osteoporosis, que sería una masa conflictual grande. Es importante destacar que las destrucciones óseas y medulares son siempre indoloras. Y el propósito de formar agujeritos es meter en ellos un material más duro que haga más fuertes nuestros huesos y por lo tanto estar preparados para resistir más carga o más peso. Esto sucede al final de la fase vagotónica. Y un ejemplo de ectodermo sería la epidermis. En fase de conflicto activo disminuye la sensibilidad de la piel por un conflicto de separación para reducir el dolor causado por la separación o la falta de contacto con un ser querido, o todo lo contrario, por un conflicto de contacto, por haberse producido un contacto no deseado. La disminución de sensibilidad de la piel se consigue a través de microulceraciones. Asimismo, la memoria a corto plazo también se ve afectada. Todos estos síntomas nos ayudan a que la pérdida de ese ser querido no duela tanto. Este SBS está controlado por la corteza cerebral. Como vemos, gracias a esta ley biológica descubierta por el Dr. Hammer en el año 1987, que hace ya un ratito de eso, podemos ordenar todas las enfermedades según su pertenencia a las capas germinales, comandadas por las distintas partes del cerebro. En el siguiente vídeo, y con esto ya me despido, veremos la cuarta ley biológica en la que explicamos cómo los microbios también están organizados según las capas embrionarias y cómo su rol es muy distinto al que el químico y empresario Pasteur nos dijo en su tiempo.